Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos acá. Qué bueno que nos podemos tener estas charlas, pues, este conversatorio sobre el impacto del nuevo POT de Bogotá, con las cargas en renovación, consolidación del suelo y desarrollo de los proyectos de construcción. Hoy tenemos como invitado súper especial a Oscar Borrero. Oscar ha analizado muy bien cómo va a impactar el precio del suelo en la venta final, el POT que está proponiendo eh, el plan de ordenamiento territorial eh, para el 2022 al 2035. Vamos a esperar que más personas ingresen a la sala, ya que Oscar va a dar información muy importante al inicio. Si quieres, Oscar, ya tenemos más o menos 16 personas en sala en este momento. Si quieres, bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Te saludo. Hola, hola. Hola, hola Adriana, ¿cómo Hola. estás? Muy bien, un gusto de verdad tenerte acá, un gusto esta charla. Qué bueno que tengamos estos espacios para conversar sobre lo que nos va a impactar a todos, ¿no? Cuando tú digas, pues comenzamos. Sí, ya, si les parece bien, demos inicio. Ya estamos casi 20 personas en sala, Oscar. ¿Te parece bien? Muy bien, yo creo que sí. Dale. Entonces voy a compartir pantalla para mostrar material que tengo aquí que ha trabajado. Eh, no sé si se está viendo este Excel, Adriana. Sí, señor, ya lo vemos. Ok. Es importante aclarar que se entiende por las cargas, que ya hay varias ciudades, cerca de 13 ciudades que la cobran en el país, y que Bogotá comenzó a cobrarla en el año 2014, en lo que se llamó el decreto 562 que elaboró el alcalde Petro. Ese decreto luego lo suspendió el alcalde siguiente, Peñalosa, pero alcanzaron a hacerse cerca de unos 500 edificios en la ciudad de Bogotá. Esos edificios estilo pirámide que ustedes ven en Bogotá, alta, altos, muy densos, eh, regados por el Chicó, por la Avenida 30, por la carrera séptima, por muchos sitios de Bogotá, y que sobresalen en medio del conjunto. Por ejemplo, ustedes entran a un sector como Chicó, que tiene 6, 7 pisos de altura, y de pronto ven un edificio de 15 pisos. Lo mismo si están en la, hay uno muy grande al lado del Museo del Chicó, ahí en toda la 92, en la parte de arriba, junto a la séptima, y asimismo los encontramos sobre la 100, sobre la carrera 30. Son aproximadamente 500 licencias, 500 edificios de una altísima densidad, que lamentablemente en su momento, con el deseo de capturar plata, porque se les permitía a los constructores hacer un edificio alto, muy denso, de oficinas o de vivienda, lo cual era conveniente para el propietario del suelo y para los constructores, pero no era conveniente para la ciudad. Y no era conveniente para la ciudad porque densifica demasiado una zona, generando problemas de movilidad y de servicios públicos. Si todo el Chicó, todos Cerritos, toda la ciudad, en la parte desarrollada, lo estuviéramos haciendo en esas densidades, imagínense ustedes alrededor del Parque La 93, hacer edificios del orden de 20 pisos, actualmente son 6, 7 pisos, con unas densidades como las que allí se permitió hacer en el decreto 562, pues eso llevaría a un colapso de las vías y a que no aguanten las redes de acueducto y alcantarillado, especialmente alcantarillado de aguas negras. Pues este es el mismo esquema que van a volver a proponer, pero ya no en un decreto, sino en un POT. Ese POT significa que se demorará en
modificarse porque los POT, para información de ustedes, a partir del POT del año 2000 que se hizo en Bogotá y que se hizo una corrección en el 2003, no hemos tenido cambios de POT, mientras otras ciudades desde el año 2014 en la ley de ordenamiento territorial 388 del año 97, se prevé que cada 3 alcaldías, o sea, cada 12 años, se puede hacer un cambio estructural del ordenamiento territorial. ¿Estructural qué quiere decir? Un manejo de un nuevo esquema de ciudad. ¿Cuál es el plan de ciudad futura que plantea esa alcaldía? Entonces, si ahora cambiamos el POT después de aproximadamente 20 años, porque el actual es del año 2000, en 12 años esto no se va a poder cambiar. Es posible que se puedan hacer cambios en el alcalde siguiente, pero cambios menos sustanciales. En este caso, aquí quiero mostrarles en el Excel lo que va a cambiar las cargas y obligaciones para suelo consolidado, suelo de renovación y suelo por desarrollar. ¿Qué es consolidado? En este momento sería, por ejemplo, el Chicó, Cedritos, Chapinero, que es donde hay casas, se puede tomar y hacer edificios. ¿Qué es renovación? Que se juntan varias casas en un volumen importante. Ahí hay unas condiciones especiales, por ejemplo, 1.500 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados, que son varias casas, y se hace un proyecto de renovación también aprobado por vía curaduría. ¿Y qué es plan parcial también de renovación? Que ya hay que pasarlo a planeación y es ya media manzana o una manzana. Eso ya hoy existe. Lo que no existía eran las cargas y obligaciones que vamos a tener. Aquí pueden ustedes ver en este Excel los índices permitidos sobre área útil, es decir, sobre un lote de una casa o varias casas que se juntan. Aquí hemos asumido que juntamos varias casas del Chicó, o de Cedritos, o de Santa Paula, o de Santa Bárbara, todas las zonas que son consolidadas, que son la mayoría de la ciudad desarrollada de Bogotá. De 1.500 metros, aquí estoy señalando. Si hiciera hasta 1.300, hasta 1.3 de índice, realmente no hay ninguna carga, pero es que 1 es una casa, 1.3 es una casa de 3 pisos. Entonces, si no la tumba y no hace nada, pues no paga carga. Pero cuando ya va a subir a 2, que aquí estoy señalando en mi mouse, sería un pequeño edificio, ya comienza a pagar cargas, hasta llegar a 5. Esto es lo que se llama índice de 5. Por ejemplo, ¿dónde hay 5? Hay 6 en la avenida Chile, 6 en la calle 100, hay 4 en la calle 94 y calle 90, para poner esos ejemplos del Chicó. Hay 6 y 5 en muchas zonas de la carrera séptima, y hay 4 sobre la carrera 15 y avenida 19. Se va a permitir llegar hasta 5, es un incremento. Pero bueno, ¿a cambio de qué? A cambio de una exigencia nueva, y es que se deje, aquí ustedes ven lo que dice FEP. Esto está en el artículo 328 del nuevo POT, que todavía está en discusión. FEP, aquí, ¿qué quiere decir? Factor de espacio público en el sitio. ¿Y qué es FD? Plata que hay que pagar. Entonces, si vamos a desarrollar lo que hoy desarrollábamos en la calle 94 o en el Chicó en general o Santa Bárbara, que era entre 3 y 4, ahora, antes no había que dejar nada de parques, de zonas plazoletas o espacio público libre allí.
Se hacía simplemente el edificio y nada más. Ahora hay que dejar el 25%. Es decir, de esos 1.500 metros, la cuarta parte la tendrán que dejar en espacio público. Pero además hay que pagar en un fondo 12%. 12%. En este caso, estamos hablando de un pago de, aquí estarían los datos, hay que dejar 375 metros de plazoleta. Cuando no se pueda dejar en sitio la plazoleta, hay que pagar esto también en un fondo. Y adicionalmente hay que pagar en dinero, o sea, esa plazoleta usted la deja, pero si no la quiere dejar, tiene que pagarla. En este caso, estamos asumiendo que en este sector estamos a un precio determinado, digamos 2 millones el metro. Aquí lo tengo. En el Chico no vale 2 millones, vale 5, 6, 7 millones. Aquí lo que importa es el punto de referencia. Tendría que pagar allí 750 millones, que sería 375 metros a 2 millones, si es que no lo va a desarrollar en la plazoleta. Si se le exige que lo haga allí, entonces tendrá que elevarse en una aguja un edificio alto, porque se permite grandes alturas. Ya no hay techo en las alturas, como hoy tendríamos en las UPZ actuales, que es del orden de 7 u 8 pisos. Aquí ya no habría techo, podría ser ilimitado, podríamos subir a 13, 14, 15 pisos o más. Y adicionalmente debe pagar allí otra cifra que en este caso está teniendo en cuenta lo que vale el terreno en ese sitio. Por ejemplo, si este sitio que estamos ejercitándolo en el ejercicio a 2 millones, pagaré 360 millones de pesos. Más otro pago que hay que hacer para ampliar las redes de acueducto alcantarillado. En total, ¿qué es lo que importa aquí en colores que yo tengo acá? Que va a haber un aumento en el precio del suelo del 13,6%. Porque hay que hacer estos pagos. O si el índice es superior a 4, entre 4 y 5, hasta 5 sería lo máximo, va a haber un aumento del 26%. A eso hay que añadirle que allí hay que construir el 15% del área en BIS. No se obliga a BIP, se obliga a BIS, que el suelo consolidado y suelo de renovación es 175 salarios mínimos, no 135, es decir, cerca de 160 millones de pesos hoy en día, porque está 900.000 el salario mínimo. En la Intrate debe subir un poco más. Entonces hay pues 3 cargas y una obligación frente a lo que hoy se tenía, que no hay ni cargas ni obligaciones. Carga, ¿qué quiere decir? Déjeme espacio público. Entonces, un lote de 1.500 metros va a dejar 375 metros, como si fuera un nuevo parque dentro de la ciudad que ya está construida. Más un valor en dinero, más otro valor en dinero que hay que pagarle al acueducto para ampliar redes, más la BIS, que si usted hace estrato 3, pues la BIS no lo afecta mucho, pero si hace estrato 5 o 6, en Santa Bárbara, Chicó, por ejemplo, sí lo afecta, porque quiere decir que no puede vender el metro cuadrado a 8 o 10 millones el metro, sino escasamente a 3 millones el metro de esta BIS que allí se permite hacer. Ahora bien, hay otra norma allí que también ha sido muy criticada por los constructores, y es que no se permite hacer BIS ni BIP, o sea, vivienda inferior a 42 metros cuadrados. O sea, que apartamentos de 30 metros, 35 metros, así se hagan de una alcoba, destinados al estrato alto, por ejemplo, un apartamento de una alcoba, en Chapinero Alto o en cualquier zona de Bogotá,
no se podría hacer tal como está hoy redactada la parte del POT. Lo que ha planteado Camacol es en suelo de desarrollo, es decir, suelo no urbanizado. Es válido que se ponga un límite mínimo a las viviendas que realmente son de 2 o 3 alcobas para una familia. Pero es que en una alcoba no vive una familia, vive una persona sola, máximo una pareja. Se estaría prohibiendo, tal como hoy está redactado, seguramente lo pueden corregir, pero el problema que ha planteado la alcaldía es que una vivienda inferior a 42 metros no es una vivienda digna. Evidentemente no es digna para 3 alcobas, ahí no caben 3 alcobas, ni para una familia de 4 personas que viven en 2 alcobas, una de inferior a 42 metros. Entonces, está por verse si esta vivienda bis eh, en suelo ya desarrollado, es decir, consolidado, o sea, como el Chicó, podrá construirse en menos de 42 metros. Parece que no, porque si es BIS, debe ser vivienda digna para una familia y obviamente en 27 metros no cabe en una alcoba una familia. Entonces eso significa que hay que hacer la vivienda de 42 metros para venderla a un máximo de 160 millones, lo que da aproximadamente unas cifras del orden de 2 a 3 millones el metro, dependiendo del tamaño, porque si usted hace 160 millones en 42 metros, pues es un máximo de 4 millones el metro. Pero ahí está usted vendiendo a 10 millones. Entonces, si va a vender a 10 millones y tiene que subsidiar a estas personas que van a comprar a 4 millones, pues eso significa una carga nueva para el suelo hoy consolidado. ¿Eso qué representa en términos de impacto? Aquí lo estamos comparando con otras ciudades. En el caso de Bogotá, ahí está en color naranja o amarillo. En el caso de Bogotá, el impacto va a ser en las ventas una subida del 6% por las cargas y de otro 3% por la VIP, por la BIS. Es decir, aproximadamente un 10% hay que subir los valores. Digamos, si yo estoy vendiendo en el Chicó a 10 millones el metro, por acción de estas nuevas normas, los nuevos compradores deberán comprar a 11 millones el metro, 10%, porque es natural que el constructor, pues estos cargas que son como un impuesto, sea trasladados al comprador final. ¿Y qué incidencia tiene en el valor del lote? Entre el 15 y el 27% de costo adicional al lote. Supongamos que un lote costó 1.000 millones, puede llegar a costar estas cargas y obligaciones 270 millones más. Es como un impuesto que se le está cobrando. Finalmente, cargas, obligaciones se convierten en tributos. En el caso de BIS es una obligación para que las familias de bajos recursos puedan tener allí vivienda. Y en el caso de las cargas, hay una tesis sostenida por el gobierno distrital, es muy similar a otras ciudades, y es que cuando usted hace, por ejemplo, miremos el Parque La 93, quienes conocieron el Chicó del año 70-80, Parque La 93 era un parque local en medio de casas. Eso significaba que había un parque para una densidad que tenía el Chicó de lotes del orden de 1.000 metros aproximadamente, es decir, 10 viviendas por cada hectárea. Era lógico que tener un parque en una baja densidad para un barrio como esa parte del Chicó era lógico. Pero cuando usted desarrolla el Chicó que hoy vemos, en donde había una casa, se tienen que tener 20 o 30 viviendas que son apartamentos, ese parque no es suficiente. Entonces, ¿qué han comenzado a plantear las ciudades del país? Que se pague una carga, es decir, un tributo para un fondo para que la ciudad pueda establecer nuevos parques. Pero asimismo, que se pague una carga para ampliar las vías que ya no van a aguantar para las nuevas densidades y que se pague una carga para ampliar las redes de acueducto y alcantarillado
de Aguas Negras, que esto tampoco lo soporta. La primera ciudad que inició todo esto fue Medellín. Aquí lo vemos nosotros. Medellín cobra entre el 14 y 20% de la nueva área para vivienda, estoy hablando. Si es comercio y oficinas, se cobra el 18%. Entonces, yo voy a construir un edificio de 10.000 metros. En Medellín me cobran entre 1.400 y 2.000 metros, entre 14 y 20%, en términos de suelo. Es decir, como suelo, tengo que entregar allí 2.000 metros. Bogotá lo coloca entre 20 y 25%, que ya se los mostré. Tengo que entregar como suelo 2.500 metros, solo que una parte va a ser en plata y otra parte va a ser en área, que ya lo expliqué. En el caso de Medellín, el impacto es del orden del 5% para el impacto, perdón, aquí que estaba cerrando una puerta, el impacto de Bogotá, de Medellín, es que esto ya desde el año 2006 les está costando el 5% sobre las ventas. Se lo trasladaron al comprador final. Por ejemplo, en el Poblado, en Laureles, si desarrollaban un proyecto que se vendería a 5 millones el metro, hubo que subir el 5%. En Bogotá es aproximadamente el 6%, más la BIS, que lo eleva al 10%. En Medellín, en ninguna otra ciudad hay obligación BIS en suelo ya desarrollado, es decir, el suelo urbanizado, en suelo consolidado. En la incidencia en el caso de Medellín es del 15 al 20% del suelo, o sea, el suelo sube un 20%. En Bogotá va a subir un 27%, más la BIS va a subir a un 35%. Otras ciudades como Bucaramanga, el impacto es menor, solo paga el 8% del área nueva construida contra el 25% de Bogotá. El impacto en las ventas es el 2% contra 6% de Bogotá y el del sueldo es el 5%. Barranquilla es la que menos cobra. Y hay otras ciudades como Pereira, Dos Quebradas, Manizales, Valledupar, en fin, Cali, que cobran entre el 9 y el 15%, lo que significa un porcentaje menor a esto que estamos mostrando acá. Conclusión, de las 14 ciudades que quedarían cobrando cargas, Bogotá es la que más está cobrando cargas. Naturalmente que hay que mirar los dos ángulos. El ángulo de la ciudad es que al redesarrollar un barrio, yo no tengo más parques, entonces tengo que pagar un tributo. Acueducto alcantarillado más amplio y un tributo para tener más vías. O sea, es lógico desde el punto de vista urbanístico. Y así lo planteó Medellín, que fue la primera ciudad que lo planteó en el año 2006, y poco a poco lo han ido metiendo otras ciudades. Con buen o mal éxito, en el caso de Medellín es muy exitoso, porque con eso han hecho más parques, más vías y obviamente ampliar el acueducto del alcantarillado. ¿Esto a qué lleva? Que la tierra de Bogotá, el suelo consolidado, es decir, el suelo de la ciudad desarrollada, que hoy son 38.000 hectáreas, va a subir de precio por acción de estas cargas, llamémoslo así, o tributos que tenemos que pagar. Que tiene su lógica, ciertamente. Lo que ha planteado Camacol, Cundinamarca, es que apliquen el mismo esquema máximo que está aplicando Medellín. De hecho, cuando analizamos esta primera versión que se presentó del POT, el impacto en Bogotá era el doble del actual. Es decir, si ustedes ven aquí que yo puse del 20 al 25%, iba a ser entre el 40 y 50%. Y si ustedes ven que sobre el precio de venta iba apegando un impacto del 6%, iba a ser del 12%, sin contar la BIS. Y que el suelo iba a subir de un 50%.
Previas reuniones que hubo con la Cámara de la Construcción, Cámara de Comercio, yo tuve la oportunidad de reunirme en varias oportunidades con la gente de planeación, pues se llegó a la conclusión de que había que bajar las cargas y efectivamente en la versión que hoy está frente al Consejo son cargas menores de las que inicialmente se presentaron, pero siguen siendo las más altas del país. El argumento de Bogotá, de la alcaldía y de planeación, es que Bogotá tiene que tener mejor hábitat y no podemos tener una ciudad tan densa sin parques. Y este es un tema importante que no sé si ustedes recuerdan. El año pasado, Mario Noriega, un gran urbanista de Bogotá, presentó una conferencia que Adriana Liscano organizó con el urbanista y que sostiene con documentos en la mano que la ciudad de Bogotá es la más densa de América Latina y la quinta más densa del mundo. Yo no creía mucho en las cifras de Mario Noriega y hace 2 meses que hubo una conferencia que se presentó en un foro urbano llamado Foro Urbano Zapopan, cerca de Guadalajara, México. La CEPAL presentó una conferencia sobre ciudades densas en América Latina y efectivamente Bogotá es la más densa. Cuando decimos densa, ¿qué quiere decir? Es una densidad territorial, no densidad por hectárea. Hay 3 tipos de densidad que ustedes tienen que manejar en nivel de urbanistas. Bogotá tiene casi 40.000 hectáreas, son 38.000. Hay 2.000 más para desarrollo futuro, como el Plan Zonal del Norte y otras zonas. Hablemos de 40.000 para hacer la división fácil. Y 8 millones de habitantes. ¿Eso qué nos da? Dividir 8 millones por 40.000 nos da 200 habitantes por hectárea, pero hectárea territorial. ¿Y territorial qué quiere decir? Todo, con calles, con parques, con zonas institucionales, es una relación con parques. Cuando yo cojo un área bruta, por ejemplo, un terreno de 10 hectáreas, bruto, y voy a hacer urbanización, parques y demás, me queda útil la mitad, más o menos, eso queda en Bogotá. En una ciudad quebrada como Pereira o Manizales, queda menos. Pero hablemos de Bogotá, que es una ciudad relativamente plana. Entonces, de 10 hectáreas, que son 100.000 metros, me quedan útil 50.000. Entonces, hay 3 tipos de densidad. La territorial, 200 habitantes por hectárea, en el caso de Bogotá. La bruta, el área bruta de Bogotá, no sé cuánto sea, pero en los desarrollos que se han tenido en proyectos, se está permitiendo hacer más o menos 100 a 120 viviendas, o sea, familias por hectárea bruta. Si una familia tiene 3 personas, pues estaríamos hablando de 300 a 400 personas por hectárea bruta. Fíjense que es el doble de la densidad territorial. Y si pasamos a la hectárea útil, si yo tengo 2 metros brutos por cada metro útil, porque se me reduce a la mitad, hectárea bruta, se me vuelve 600 por hectárea útil. Entonces ya ahí ya comenzamos a ver puntos de referencia. O sea que cada vez que ustedes escuchen densidad, hay que preguntar si es territorial, bruta o útil para no confundirse. Entonces, en el caso de Bogotá, según los estudios de CEPAL y presentados por este urbanista Mario Noriega, Bogotá es la ciudad que está en un promedio de 200 por hectárea bruta, hectárea territorial, contra 120, que sería la que le sigue, que es San Pablo. En menos de 100 está Ciudad de México. Santiago, casi que todas las ciudades de América Latina están en menos de 120. Y Bogotá es el doble, 200. Ahora bien, ¿por qué es la quinta del mundo? Porque por encima, en este caso sí es estadística de con base a unos datos de encima, varias ciudades chinas
Lagos, que queda en Nigeria, y algunas ciudades de la India. Y Bogotá sería la quinta o sexta, pero por lo menos está dentro de las 10 primeras. Esas otras deberán tener como Mumbai, por ejemplo, Shanghái, Lagos, Yakarta, Bangkok, deberán tener 300, 400 personas por hectárea territorial. Pero tener la mayor densidad de toda América, estamos por encima de toda América. Lo único que puede estar por encima es Manhattan, pero Manhattan no es todo Nueva York. Entonces, ni siquiera Nueva York es tan densa como Bogotá. Y este ha sido uno de los argumentos que los urbanistas, sociedad de arquitectos y demás han estado planteando, que ¿por qué insistir en una mayor densidad de Bogotá? Eso ya es un modelo que nos parece demasiado elevado. Y esto ya es un tema a discutirlo con urbanistas, y pues obviamente Bogotá toma esa decisión. Sin embargo, Medellín, Bucaramanga y Manizales, que son las ciudades densas que le siguen, no están muy lejos de Bogotá. Medellín está en 160, Bucaramanga. Son precisamente las 4 ciudades con Bogotá que no tienen suelo para desarrollarse. Entonces, ¿qué pasa cuando una ciudad no tiene suelo para desarrollarse? Se desarrolla hacia arriba, densificando, hasta que aguante las vías, los parques. Entonces, la respuesta de las directivas de Bogotá es: el bogotano que quiera vivir en Bogotá, que pague el derecho a vivir en Bogotá. Sino que se vaya a vivir a Ibagué, o a Villavicencio, o a Mosquera o a Chía, que son ciudades de muy baja densidad. Las densidades de Chía, ustedes las conocen, son muy bajas. El que quiera vivir en Bogotá, estar cerca del trabajo, pues que pague no solamente impuesto predial y las otras cosas, sino que también compre una vivienda cara. Ustedes mismos, si lo comparan, verán que por el valor que yo vendo una vivienda media en Bogotá, compro el doble de tamaño en una vivienda alta en Ibagué o Villavicencio. Bogotá es la ciudad más cara de lejos en todo el país. Por eso mismo, porque no tiene suelo y porque tiene mucha demanda. ¿De qué depende usted que están metidos en el sector inmobiliario? ¿De qué depende la gran demanda que tiene Bogotá o que tiene San Pablo? De la dinámica económica y de la población. Dinámica económica quiere decir que tenemos empleo, que tenemos generación de industria, y al tener empleo y generación de empresas, pues atraemos migrantes de otras partes. Y esos migrantes al principio tendrán que venir a pagar arriendo, si es de estratos populares, pues a convivir en barrios de inquilinato o invasión, y a medida que van adquiriendo recursos, pues compran la vis, si es estrato popular, o compran lo que en el estrato medio se les puede vender. Ese es un tema que toca aceptar en las grandes ciudades megalópolis tipo Bogotá, Lima, Santiago, San Pablo. San Pablo y Río son las ciudades más caras de Brasil, Santiago de Chile, en el Chile, Perú es Lima, y así sucesivamente. Todas las ciudades principales son las más caras, porque no hay suelo, porque hay demanda y porque hay necesidad de construir en el suelo escaso que se tiene. Entonces, digamos que en esto, pues, toca aceptar estas políticas que en último término está planteando el distrito, en el sentido de que hay que pagar esta carga general, hay que pagar estos tributos si se quiere vivir en Bogotá. O de lo contrario, váyase a vivir a Chía, o a Mosquera, o a Ibagué. Ese pues es el predicamento que tendremos en los próximos 12 años de este POT, que ya los constructores saben que el suelo, por redesarrollar o por tumbar una casa y hacer una nueva edificación, va a ser mucho más caro, no porque obtenga este valor el propietario de una lote, de una casa que es para tumbar en el Chicó o en Santa Bárbara, no va a recibir más dinero. Si hoy está recibiendo, por ejemplo, 5 millones el metro, no va a recibir más de 5 millones. Así que lo que pasa es que es el municipio el que va a recibir este dinero, y parcialmente allí se va a quedar una parte como parque.
buscando beneficios para la ciudadanía. Pero esta ciudadanía la va a tener que pagar. Entonces, todos nosotros vamos a tener que pagar eso. ¿Qué es lo que se discute hoy en el Consejo? Que se le baje un poco más las cargas, no el concepto. Es válido que así como Medellín y otras 13 ciudades lo hacen, es válido que en Bogotá se cobre, pero que se le baje siquiera al nivel de lo que colocó Medellín. Si no queda al nivel de lo que quedó Medellín, esto va a significar un incremento en los precios de venta de la vivienda. El segundo punto insistido aquí por parte de los constructores y de lonjas, y naturalmente nosotros somos una lonja como AFIDI, inmobiliarios, es por qué obligar en suelo consolidado, es decir, suelo ya desarrollado, a construir BIS. La ley nacional obliga 20% de BIP, de vivienda de interés prioritario, en suelo no desarrollado, es decir, suelo por urbanizar, que estaría, por ejemplo, en el Plan Zonal del Norte, que es Ciudad Lagos de Torca, o en el occidente de Bogotá, o al sur. A Bogotá le quedan 2.500 hectáreas por desarrollar, sería allí, y algunas 300 o 400 en vacíos urbanos dentro de la ciudad. Entonces, en un máximo de 2.500 a 3.000 es lo que vamos a tener que desarrollar ese 20% BIP. Como la BIP no es posible hacerla en suelo consolidado porque no da el negocio, entonces se ha decidido BIS. Ya lo había planteado Petro y pues la cosa no funcionó porque para los constructores fue muy difícil hacerla. Entonces, ¿qué es lo que queda ahora? Si en algunas partes se va a exigir que se haga allí, son ciertas áreas estratégicas, y en otras partes, por ejemplo, Chicó, para poner un ejemplo, que es suelo consolidado, Santa Bárbara, que se compre ese suelo. ¿Qué quiere decir que se compre ese suelo? Que ese 15% del suelo que usted desarrolló y que debía haber desarrollado en BIS, pague la diferencia si lo vas a construir en vivienda de estrato 6. O sea que si la diferencia es de 3 millones, por ejemplo, para hacer BIS, no puede el suelo valer arriba de 1,5 millones de pesos, ya urbanizado, digamos 1 millón. Si vale 5 para estrato 6, querrá decir que usted pague la diferencia, ese 15% hay que pagarlo a 5 menos 1, es decir, a 4 millones, para consignarlos en un fondo de la empresa de renovación urbana o consignarlo en Metrovivienda, lo que hoy es el actual Metrovivienda, que se llama empresa de renovación urbana. Y con eso pues hacen BIS y BIP. Es una tesis social, recordemos que el gobierno de Petro es de izquierda con tendencia socialista, y el gobierno de Claudia López pues también. Entonces, dentro de su esquema de desarrollo de la ciudad hay que dar subsidios en términos de vivienda. El subsidio, la idea de ellos no es darlo en la periferia, por ejemplo, USB, sino que se construya vivienda BIS, por ejemplo, en el Chicó o en Santa Bárbara, para que las clases sociales estén más cercanas y no haya esa segregación. Una teoría muy bonita que no funciona en la práctica, ustedes lo saben, pero pues que así nos quieren exigir, porque la ley no necesariamente es lógica. La ley, en este caso el POT, puede ir contra la lógica del mercado. Si lo logran hacer, pues tumbaron una norma del mercado que significa segregación social. Pero la segregación social existe desde las épocas más antiguas de la humanidad, de Egipto, de Asiria, en Babilonia, Roma, donde estaban las clases altas hace 2.500 años, donde estaba la clase baja periférica. En fin, ustedes podrán ver que la segregación es imposible eliminarla. Ni siquiera la pudo eliminar China, que es un país con un partido comunista, ni Cuba, ni tampoco la Unión Soviética cuando existió. Pero bueno, las teorías que manejan los grupos de izquierdas sociales, habrá que, pues, poderlas discutir académicamente, pero en el Consejo va a ser difícil discutirlas. Y esto, pues, evidentemente va a quedar seguramente aprobado. Entonces, aquí hay dos temas que se estaban discutiendo en el Consejo. Uno, si la BIS puede llegar a tener menos de 42 metros y si debemos exigir en suelo consolidado
que se haga BIS. Ahora bien, esto nos lleva a que, pues, si hacemos procesos de renovación, esto va a ser bastante más grave, porque procesos de renovación, miren aquí un resumen, yo se los mandé a ustedes en un documento Word, que pudieron, todo esto que les estoy explicando, lo coloqué aquí en la chat de gerentes. Si no lo alcanzaron a leer, bájenlo, lo pasan a su computador. Son 5 páginas muy fáciles de leer, en donde ustedes para su clientela, sus clientes, les pueden presentar esta información. Entonces, quiero mostrar aquí un momentico. Ay. Oscar, también nos lo pueden pedir a el archivo que estás hablando nos lo pueden pedir a comunicaciones@afidi.com. Nosotros se los podemos enviar si te parece bien. O para que, exacto, ya vamos a poner en nuestro chat el correo, es comunicaciones@afidi.com. Ahí nos pueden pedir el archivo que Oscar hizo exactamente y se los podemos enviar si te parece bien, Oscar. Para los que no lo tienen del chat. Yo no sé si se me perdió el Excel, pero yo lo perdí. ¿Tú lo estás viendo? Sí, estamos viendo Adriana. el que dice, sí, estamos viendo conclusiones, cargas, renovación. Bueno, Ahí es que estamos por viendo. algún error que cometí aquí con el mouse, me cambié de Excel. Bueno, ya entiendo. Sí. Entonces, eh, para resumir, el suelo consolidado. Oscar, mientras lo buscas ahí, nos pregunta María Fernanda Rojas si pueden hacer preguntas ahora apenas tú termines la exposición, ¿verdad que sí? Sí, yo creo que sí, déjame terminar este tema. Lo que quiero decir es que, bueno, en suelo de renovación, el impacto va a ser más alto que el suelo consolidado. Van a ser unas cargas muy superiores, lo mismo en el BIS, de renovación y de planes parciales. Pero digamos, no me quiero detener en ese tema y quisiera ver si ven ustedes este otro Excel. Dime si se cambió el Excel y se ven los colores ahí. No, tenemos el mismo anterior. Entonces me Si quieres toca, dejar de compartir, yo voy dejo, a, dejo de exacto. compartir. Y compartes el que quieres mostrarnos porque a veces Excel no deja cambiar de un Excel a otro. ¿Ves aquí este nuevo Excel que dice con Sí, colores? señor. Sí, señor. Bueno, este suelo por urbanizar. Entonces, quitémonos el chip de que es suelo ya consolidado, ahora es suelo por urbanizar. Entonces, el suelo por urbanizar, que como les digo son por ahí 2.500 hectáreas que le quedan a Bogotá, en el norte, dentro de la ciudad y en el sur, cerca de Usme, iría a tener índices por área neta urbanizada, es decir, por área bruta, son menores porque el área bruta es el doble de la útil. Entonces, por ejemplo, si yo digo 232 por área bruta, aquí sería área neta urbanizable más exactamente, equivale a 5 o 5,5 por área útil. Entonces, no nos confundamos con los índices anteriores, porque hay 2 tipos de índice, para suelo por desarrollar y para suelo desarrollado. Entonces, aquí también se va a pedir, actualmente en el decreto 327 y 436, se pedía una carga general y una carga local. Pero la carga local, ¿qué es la carga local? Parques locales y equipamiento, que era el 25%, y vías locales. Más o menos hoy se perdía el 40%. O sea que en índice 1,82 estamos igual a lo que hoy tendríamos, 39%. Pero se le añade una carga general, 6%, que es ¿para qué? Es un tributo que hay que pagar en dinero, equivalente al 6% del terreno, para ampliar redes matrices de acueducto alcantarillado o vías del plan vial, vías principales. Pero si yo llego a 232, la carga general es el 12,
y la local es el 50, ya no el 40 como estaba hoy. ¿Eso qué significa? Que vamos a tenernos que elevar mucho en pisos, a 20 pisos. Pues en el máximo índice tenemos que elevarnos a 30 pisos para poder que abajo queden todos estos espacios públicos libres. Porque la idea es que lo que usted no pueda dejar en área abajo, en el piso, lo tiene que pagar o trasladar a otra parte. Entonces, el total de cargas va a estar ya no en el 40 como estaba antes. Miren ustedes aquí que estaba en el 45 en índice 1,82, sino que va a subir hasta 75, al doble. Nuevamente, la tesis de planeación no es querer molestar al constructor ni al comprador final, sino de que la ciudad necesita más parques, más área para vías y que el municipio no tiene con qué pagar. ¿Eso qué significa? Que entonces el constructor le traslada todas estas cargas al comprador final. Y ya vamos a ver el impacto que va a tener esto sobre los compradores finales. Entonces aquí viene todo un análisis que ustedes en el Word que yo les mandé van a poder mirar y vamos simplemente a las conclusiones principales porque esto sería un poco aburrido todo esto. Yo se los mandé a ustedes con algunas, digamos, todos estos cuadros. Las densidades a las que vamos a llegar son altísimas, es decir, vamos a llegar hasta 1.100 habitantes por hectárea. Ya les estaba diciendo a ustedes que hoy por hectárea útil máximo estaríamos en 600, aquí les vamos a duplicar, vamos a tener unas densidades nunca vistas en Bogotá, terrible. Y pues miremos el impacto que tendríamos. Aquí están todos los análisis. Lo que yo quisiera ver son las conclusiones. Yo me voy más bien, dejo de compartir esto para ver el Word que les puse de conclusiones, porque el tema obviamente es largo, que ustedes pueden después analizarlo. Aquí está el Word. Aquí está. ¿Se ve el Word, Adrianita? Sí, señor. Ya vemos el Bueno, Word. entonces ahí son aproximadamente 5 páginas. Aquí están estos cuadros que están en el Word. Léanselo ahí, es muy rápido. Están las conclusiones en suelo renovación, están las conclusiones en suelo consolidado. Lo comparo con otras ciudades. Y en suelo de desarrollo las conclusiones son estas. Ahí hay mucho cuadro, ustedes lo pueden mirar si quieren ser juiciosos en esto. Y las conclusiones son estas. Al comparar un índice promedio de 2,3 por área bruta, NU quiere decir área neta urbanizable, en útiles más o menos 5, que equivale a 4,5 por área útil, las cargas locales del actual POT, que es el decreto 27, son cerca del 40% sobre área urbanizable. Incluye vías locales. El nuevo POT exige 50%. Si se adicionan las cargas generales, se eleva a 62%, con lo cual apenas queda un 38% de suelo útil. Pero en índices superiores a 2,5, las cargas superan el 72%, 2,5 sobre área neta urbanizable, quedando útil solo el 28% del lote, lo que significa hacer grandes densidades y edificios de 30 pisos. Por encima de 2,3, el constructor deberá pagar cargas para poder desarrollar el proyecto, porque ahí no le cabe. Si se dejaran las cargas totales en el sitio, el constructor deberá hacer índices útiles entre 6 y 11. ¿Qué es 11? Miren, por ejemplo, el edificio Colpatria es 13, el edificio Bacatá es 17, pero son oficinas. Las Torres de San José es 8, que es alta densidad. No tenemos en vivienda densidades superiores a 6 o 5. Aquí vamos a tener de 6 a 11, lo cual es demasiado elevado para viviendas. Con el actual POT, los índices de construcción por área útil en las UPZ para vivienda no sobrepasan 5. Vamos a duplicar la densidad de viviendas y habitantes por hectárea útil. No van a caber los parqueaderos. Claro, el nuevo POT está bajando la exigencia de parqueaderos, pero pues el mercado va a pedir parqueaderos.
debido a la gran cantidad de suelo que se debe entregar en cargas locales y generales. Habría que hacer mínimo 3 sótanos. Hay que hacer muchos sótanos, incluso en índices inferiores a 2.5, para poder dejar las cargas en el sitio, lo cual encarece el proyecto. Y no se puede hacer bis ni estrato 3 prácticamente con tantos sótanos. Se obtienen densidades muy altas que no le convienen a la ciudad. Debido a las cargas en sitio, se reduce el área útil y se obtiene un alto precio del suelo urbanizado. Y el valor del suelo por causa de las cargas y obligaciones BIS y BIP sube entre 54 y 123% para índices superiores a 2,3. No es que el dueño del suelo bruto va a subirle, porque no lo pagan, sino que al constructor, al comprarle a una X cifra, por ejemplo, a 1 millón el metro, al tener este 50 o 100% adicional de cargas tributarias, pues quiere decir que es como si le costara el suelo a 2 millones. O sea, 1 millón para pagarle al propietario y otro millón para pagarle al municipio en lotes, en cargas, en BIS y BIP. Al comparar con la norma existente, hoy decreto 27, las nuevas cargas harán subir los precios de venta entre 5 y 9% en la ciudad de Bogotá. Para cumplir las exigencias de cargas generales y locales en el sitio, en índices de 1,8 por área neta urbanizable, que son muy bajos en la actualidad, hoy estaríamos en 2,2, 2,3, se llegaría a densidades de 563 viviendas por hectárea útil. En índices superiores a 2,3 se llegaría a densidades de 1.000, lo que ya les mencioné. Al comparar un mismo proyecto con el actual decreto 327, o sea, con la actualidad, que obliga en suelo de desarrollo, Capacol ha propuesto que no cambiemos el decreto actual, que si quiere que lo pongan como POT, pero que las cargas no se cambien. Entonces, al compararlo, las nuevas cargas y obligaciones en suelo para desarrollar, o sea, no urbanizado, tienen un aumento del 47%. En tanto que el beneficio o aprovechamiento sube apenas el 9%. Es decir, tributo sube 47% y las ventas el 9,8%. O sea, que no se cumple el mandato de la ley 388, que haya equilibrio entre cargas y beneficios. Tú subes las cargas, subes los beneficios, o sea, las ventas o aprovechamiento en la misma proporción. Y ya para ir terminando, en esta comparación con el actual decreto, el constructor obtendrá 28% menos de utilidades y su lote urbanizado le costará 149% más. La rentabilidad del proyecto disminuye notoriamente. El promotor deberá elevar los precios de venta sustancialmente. Como conclusión, será muy difícil hacer proyectos del suelo de desarrollo y probablemente los constructores trasladarán sus proyectos a los municipios de la sabana. Esto es lo que podría yo mencionarles, es un poco más largo, pero yo creo que como el tiempo es escaso, y si quieren preguntas, procedemos a las preguntas, si te parece, Adriana, porque ya pues tenemos cubierta casi que la hora. Así que Mario Rojas tiene tomemos levantada la manita. 15 minutos más, si te parece. Perfecto. Mario, ¿cómo estás? Muy Tu buenos, micrófono. ya, ahora sí, muy buenos días, Adriana. Oscar, mil gracias por esa intervención, está fantástica, aunque qué triste es oír noticias desalentadoras, pero la intervención estuvo fantástica. Tengo la pregunta, es la siguiente. De acuerdo con las cargas y demás, no sé por qué me da como que me trae a la cabeza el que es probable que de pronto baje el precio del lote o que se castigue también al dueño, al propietario del lote. Esa es la primera pregunta, porque pues siento que no debería quedar toda la carga en el valor final de la construcción, sino de pronto se le cargue un poco castigando el valor del lote. Eso es lo que pues quiero preguntarte. Y la otra Mario, es que... parece, déjame responder esa primero. Sí. Parece que trabajaras con planeación, no lo digo con ironía, es que esa es la tesis de planeación. Es decir, es una tesis económicamente válida. Y el tema aquí a preguntarnos es, y yo coincido contigo, en suelo de desarrollo, es decir, bruto por urbanizar, eso es cierto. De hecho, lo hemos tenido en el Plan Zonal del Norte, es decir, en Ciudad Lagos de Torca y en Usme,
que el 327 y el 436 y el decreto 88, que es sobre Ciudad Lagos de Torca, hizo que el propietario del suelo tuviera que asumir las URAs, que son URAs. En el Ciudad Lagos de Torca, la carga general se paga en una fiducia a través de lo que se denomina URA, que cada URA vale 700.000 pesos aproximadamente por metro cuadrado del suelo. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un terreno que sin plan parcial, es decir, sin esta aprobación, podría valer, actualmente no vale más de 100.000 pesos el metro, así como tierra rural, ya es bastante caro, es 100.000, que serían 1.000 millones de hectáreas. Con plan parcial puede subir a 3 millones el metro, pero tiene que asumir 700.000 por metro de URAS, más 200.000 de plusvalía, para un total de 900.000. Entonces no puede vender en 3 millones, vende en 3 millones menos 900.000, a 2.100.000. Eso es válido y está aconteciendo en el norte de la ciudad, en todas las negociaciones. El suelo por desarrollar también se ha venido dando. El tema aquí a preguntarnos es, si una ciudad que tiene tan poco suelo por desarrollar, que son 300 hectáreas dentro de Bogotá, no cuento la ciudad de Lagos de Torca, que tiene 1.800 hectáreas. Ante una escasez tan grande, ¿quién sabe si el dueño del suelo más bien diga, hasta que me paguen lo que pido, yo vendo? Tú ya conoces cómo son los vendedores, los dueños. Y en suelo desarrollado, o sea, consolidado, una casa que vale 2.000 millones, 1.500 millones en Santa Bárbara o Cerritos, o en Chicó, pues el propietario del suelo dice, a mí no me importan los impuestos que usted tenga que pagar. Usted a mí me paga por la casa, porque yo vendo es una casa. Si usted la quiere tumbar para hacer edificio, hágala. Y ahí sí es más difícil. De manera que la teoría es cierta, que los impuestos al suelo deben bajar valor del suelo, y así lo sostiene la alcaldía, pero no sabemos en la práctica si el suelo consolidado eso también vaya a funcionar. En Medellín no funcionó. ¿Y cuál es tu segunda pregunta, Mario? Mil gracias, sí, y creo que coincido también con esa respuesta, me responde la duda. La otra pregunta es, ¿la vivienda usada se va a tener que pegar una disparada impresionante, casi que llegando a los mismos niveles de vivienda nueva? Porque aquí lo único que va a diferenciarlo es un poco los acabados, pero la ubicación, los metros y demás van a, creo que, tener una ponderación tan alta dentro del valor final, que creo yo que eso va a terminar siendo como lo mismo, ¿no? Unos con otros. No me gusta decirlo, pero creo que es cierto. Y es que va a escasear. Actualmente Bogotá hace en un año 30.000 viviendas y la Sabana otras 30.000, 60.000 en total. Sobre todo BIS y VIP se hace fuera de Bogotá y está 3, 4, 5 y 6 en Bogotá. Pero al ser mayores las cargas dentro de Bogotá y con estos tributos, la vivienda del 3, 4, 5 y 6, la BIS va a escasear más en Bogotá. La VIP va a desaparecer dentro de Bogotá. Sacaron a los pobres de Bogotá, porque tratando de arreglarle el problema a toda la ciudad, pues esto fue perverso contra los pobres, por más de que el POT no diga eso. Pero es que el mercado es inexorable. Un constructor no va a poder hacer VIP, porque la VIP solo se puede hacer en suelo que vale menos de 300.000 el metro, y ya no hay suelo de menos de 300.000 el metro en Bogotá. Y la BIS, suelo de menos de 1 millón, suelo urbanizado, útil, y ya no vamos a tener suelo de menos de 1 millón. Entonces sí vamos a tener BIS, pero no vamos a tener VIP. Lo segundo es que la 3, 4, 5 y 6 se van a encarecer lo menos el 10%. Y nos va a pasar lo que está aconteciendo en los vehículos. Por la escasez de contenedores, de barcos, de lo que sea, de los chips, todo lo que ustedes conocen, no hay vehículos nuevos. Como ustedes han visto, si ustedes van a cualquier concesionaria y se los entregan dentro de 1 año o 6 meses, eso hizo disparar los usados. El mercado es así. Entonces las usadas van a subir. Eso es una buena noticia para nuestros clientes. ¿Eso qué quiere decir? Comprador que esté comprando usado, cierre ya el negocio antes de que aprueben el POT.
No sé, Mario, si esa es una buena conclusión para ti. Eso, completica, pero quería oírlo de tus palabras porque pues en el fondo como que me confundo con ver estas noticias tan difíciles. Mil gracias, Oscar, muy amable. ¿Algún otro comentario o pregunta, Adriana? Tengo en el chat, no sé si Adriana Cabezas, eso es lo que pusiste en el chat, ¿es una pregunta? ¿Se la hacemos a Oscar o es una afirmación? Dice, actualmente el avalúo catastral de los varios lotes de Bogotá son mayores que el valor comercial actual. Entonces, ¿la afectación al propietario va a ser mayor si se baja el precio de su lote? No sé si tú afirmabas, ¿tú qué opinas, Oscar, de este tema que ella propone? Yo te diría, Adriana, que pues cuando eso acontece, ahí es la oportunidad de enviar un avalúo a Catastro para demostrarle que están por encima. Pero bueno, suponiendo que Catastro no te modifique eso, el tema concreto es que no puedo escriturar por debajo del valor catastral. Entonces, obviamente voy a pagar un tributo superior al valor. Sí puedo escriturar, lo que no puedo es pagar beneficencia y notaría por debajo del valor catastral. Yo creo que eso no se da tanto en el tema de los lotes, se da más que todo en las viviendas ya construidas, porque los lotes que hemos apreciado en Bogotá sí tienen un valor catastral inferior al verdadero valor. Pues bueno, en Chicó, en la unidad geoeconómica homogénea del Chicó o de Santa Bárbara, están manejando valores de 3 a 5 millones en catastro y valen de 7 a 8 millones el metro. O sea, allí no lo vería problema. En la vivienda sí y en las oficinas. Pero sí, estos son temas interesantes a considerar. De hecho, conozco de varias operaciones de constructores o de empresas que cuando se presentó el POT retuvieron la negociación porque las cargas, sé de un caso concreto que el lote se estaba negociando, no me acuerdo si 25 o 30 mil millones de pesos, y que las cargas representan de 5 a 8 mil millones de pesos. Entonces el constructor dijo, no compro hasta tanto aprueben el nuevo POT. O sea que se detienen las negociaciones de lotes seguramente hasta que esto se defina. Y yo lo que creo es que en el POT no solamente se están discutiendo este tema de las cargas, sino también otros temas como la reserva Van der Hamen, que se pueda hacer sobre la reserva Van der Hamen, la ALO y la avenida de las Villas, porque Bogotá necesita vías por el norte y el POT está permitiendo que solamente entremos por el norte a través de la autopista al norte. Ni siquiera podremos ampliar la vía que nos lleva para Cota, ni las vías que nos llevarían continuando la ALO, ni las Villas, ni la Boyacá, lo cual es un absurdo, pero pues los ambientalistas en este caso a rajatabla no quieren modificar la reserva Van der Hamen. Lo mismo que en el Plan Zonal del Norte hay 4 planes parciales con unas 200 hectáreas que se convertirían en reserva Van der Hamen, allá donde se encuentra Multiparque, Kia, Hyundai, al frente de Vima, eso lo quieren convertir en reserva Van der Hamen para que la reserva pase por debajo de la autopista, porque allá hay que elevar la autopista en un viaducto, eso ya está definido en la autopista, y pasen por debajo los conejos, los chigüiros, los patos, todo lo que sea, en un ancho de aproximadamente 1 kilómetro, a comunicarse con el borde oriental que es también protegido. Eso desde el punto de vista ambiental es válido, pero desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad no es válido. Esa es otra objeción de fondo que no sabemos si la va a aceptar el Consejo. Las discusiones han sido tales. Yo tuve oportunidad de hablar con algunos concejales del Grupo Verde, de la Alianza Verde, y están divididos, como ustedes lo ven por la prensa. Son 9 concejales, 5 a favor del POT y 4 en contra del POT. El Grupo Alianza Verde los quiere obligar a que voten por bancada, es decir, los 9 votar a lo que la mayoría decida. Si la mayoría son 5, igual que la Corte Constitucional, que son 9 también, si 5 dicen a favor y 4 en contra, pues sale ganando esa bancada, llamémoslo así. Habrá que mirar los demás concejales. Hay cosas buenas del POT, es que uno no puede pensar que todo, es que hacer que el POT le convenga a toda la ciudadanía, eso es imposible, a todos los gremios, imposible. Por ejemplo, a la Andy no le preocupa este POT en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque podemos transformar
todas las bodegas industriales que están en Puente Aranda, Montevideo, en vivienda, y me voy fuera de Bogotá. Son tierras muy bien ubicadas que yo las puedo transformar en vivienda, edificios de vivienda. Y yo como industrial me interesa esa alternativa. FENALCO tampoco se ha opuesto porque le interesa que la ciudad de Bogotá tenga múltiple uso. Múltiple uso, ¿qué quiere decir? Que ninguna UPZ o ningunos barrios sean de solo residencia. No, que sean mezclados. Al lado de la residencia están las tiendas, están los almacenes, están los supermercados, están los bancos. Dentro de las mismas manzanas o los primeros pisos, la gran preocupación de los ciudadanos que han sido consultados es que no se permita esos comercios ruidosos como restaurantes, gastrobares, bares, y pues, por supuesto alrededor de todo eso pues viene el ruido en unas zonas residenciales. Se supone que eso lo controlarían, pero ustedes ya saben que no lo controla. La alcaldía menor nunca controla esto, ni la policía. Entonces, a la hora de la verdad, a los ciudadanos les preocupa mucho que un barrio que ha sido tradicionalmente habitacional se le mezcle comercio. Algunos barrios también se han opuesto y otros a favor, por ejemplo, Santana. Santana, ustedes lo han visto por medios de comunicación, está permitiéndosele 4 pisos para que hagan apartamentos, porque no justifica tener una casa en 2.000 metros cuadrados de lote o 1.500 metros cuadrados de lote. Una casa de 5.000 millones para una familia no tiene sentido. Las primeras familias que vivieron en Santana, pues tienen razón, querían vivir en un grupo reducido, pero hoy tenemos 120 casas que las están vendiendo su segunda generación. Ustedes son herederos de una casa que sus papás les dejaron allá y que vale en catastro 5.000 millones. ¿Y qué hace usted para vender una casa para una sola familia de 5.000 millones? Si no le permiten subdividir. Entonces, allá también están divididos. Entonces, digamos que a nivel de la ciudad, pues hay temas favorables, temas desfavorables. Camacol hizo unas críticas importantes. Estas que yo les mencioné de las cargas son claves. Pero yo les diría que ojalá saquemos de este POT lo mejor posible para la ciudad de los próximos 12 años. No pensemos que todo el POT es malo. Algunos periodistas han publicado que todo el POT es malo. No, yo creo que hay cosas buenas. Nunca vamos a quedar satisfechos. Si satisfacemos a unos, perjudicamos a otros. Pero al final, ¿en qué vamos a quedar, mis queridos amigos de AFIDI? Que vivir en Bogotá será más caro. La vivienda será más cara, el lote será más caro. Y así sucede en San Pablo, en Ciudad de México, en Santiago. Vivir en las grandes metrópolis es mucho más caro. Y pues si a eso nos vamos a tener que someter, pues sí, a ganar más o a trabajar más para poder pagar una vivienda más cara. Si no hay más comentarios o tú me preguntas, Adriana, si existe algún otro comentario, tú me dirás. Oscar, no tengo en este momento más comentarios en el chat, pero si quieren abrir sus micrófonos, levantarnos la manita, pueden hacer las personas que nos acompañan. Bueno. Oscar, una pregunta, Adriana Cabezas. Y tú que has hablado, gracias, Oscar, por tu información súper útil. Ya consultaré el documento que nos compartes. ¿Y tú cómo has visto a los constructores respecto del POT? Pues Camacol presentó un informe criticando el tema de las cargas como muy grave, el lote mínimo, digo, la vivienda mínima también como muy preocupante, porque querría decir que no se pueden hacer viviendas de una alcoba en los estratos 6, que serían 30 metros, eso posiblemente lo cambien porque no era la idea de planeación. Critica también otros aspectos que tienen que ver con la parte de estabilidad jurídica. En ese caso, tiene razón Camacol y la tiene la Sociedad de Arquitectos, porque vamos a eliminar, o el POT elimina 100 UPZs y las transforma por 30 unidades de planeamiento local, mediante unos planos que ya presenta en el POT, en donde busca una mayor, digamos, facilidad de consultar la norma. Es evidente que el POT actual, con sus 100 UPZs, es un dolor de cabeza, le da buen trabajo a los abogados, a los curadores y a los evaluadores y a los inmobiliarios,
pero es un dolor de cabeza nosotros poder saber en esta esquina qué podemos hacer si no conocemos muy bien la UPZ. Lo que busca el POT es algo parecido a Medellín, que es o Medellín, las otras ciudades, que es dejar unos polígonos, en este caso 30 polígonos que se llaman unidades de planeamiento local, lo cual es mucho mejor, más sencillo. El tema es que no alcanzan en 6 meses a reglamentar. El tema aquí clave es qué pasa si pasados los 6 meses, planeación distrital no alcanzó a reglamentar las 30 UPLs. Fíjense que en 20 años, a duras penas reglamentaron 100 UPZs. ¿Cómo vamos a alcanzar en 6 meses a reglamentar 30 UPLs, unidades de planeamiento local? Entonces es más bien un tema de que no hay alguna condición, digamos, de transición. La transición se le está proponiendo es, mientras no reglamente la UPL, deje la UPZ, como quedó en el POT actual. El POT del año 2000 dijo, mientras no se reglamente la UPZ, está vigente el acuerdo 6 del 90. O sea, no podemos, como el mico no suelta la cola hasta que el brazo o la mano no agarró la siguiente rama. Yo no puedo soltar una norma como la UPZ hasta que no agarre la nueva norma. Eso es una inseguridad jurídica que el POT deberá dejar escrito. Y hay otras inseguridades jurídicas que plantea Camacol y la Sociedad de Arquitectos y obviamente abogados urbanistas muy importantes, que lo que están buscando es que lo que se tumbe enseguida se le dé un modelo de transición para poder buscar algo más sencillo, pero que se pueda tener seguridad jurídica. Entonces, en ese sentido, Adriana, yo creo que hay más temas que Camacol criticó, pero que se pueden. Cámara Colombiana de la Construcción hizo esas críticas, la Cámara de Comercio también, y otras entidades importantes. Pero lo que puedo decirles es que no todos los gremios estuvieron con el mismo dolor de cabeza. Mil gracias, Oscar. Listo, entonces, Adriana, en otro momento, esperemos a que el POT se apruebe. Gracias. Sí. Son muy insoportables leerse 560 artículos y una gran cantidad de páginas de ese decreto, más el documento técnico de soporte. Obviamente a nosotros nos tocó leerlo para poderlo analizar. Pero lo que haríamos sería ya habrá seminarios de planeación, como los tuvimos al principio, y con algún grupo nuestro podemos hacer algunos seminarios para enseñarle a nuestros inmobiliarios cómo utilizar la nueva planeación y qué impacto tiene en el negocio inmobiliario. No sé si, Oscar, alcancemos a la última pregunta que nos hace Mónica en el chat. Te quería preguntar. ¿Qué dijiste? Nos pregunta Mónica en el chat, ¿el incremento de la densidad con el nuevo POT plantea el desarrollo vial de la ciudad? Sí, la pregunta es que con ese aumento de densidad que nos trae el nuevo POT, ¿cómo plantea la administración el desarrollo vial de la ciudad? Y la segunda pregunta, que no la alcancé a escribir, se habla mucho del reverde del cerco. Ese tema de movilidad lo trata el POT indicando que esta es una ciudad que debe bajarse del carro como lo están planteando de Colombia, de América Latina, porque tú sabes que nunca hay plata para hacer avenidas y nunca hay suelo para hacer avenidas. Entonces, el tema de Bogotá, a diferencia de Medellín, es que bájese del carro particular porque hay metro, hay metrobús, hay transmicable, hay tranvía, y lo mismo lo puedo decir en Santiago de Chile y en otras ciudades, pero no en una Bogotá que duró aproximadamente las 3 últimas alcaldías discutiendo si hacía el metro elevado o subterráneo. Entonces, Bogotá. Entonces, el tema complicado es que no vamos a tener movilidad, va a haber densidad, cada vez el carro se tendrá que guardar en nuestras casas, no solamente porque no hay movilidad para movernos dentro de Bogotá, sino para salir de Bogotá. Esta es otra de las críticas que le hizo la Cámara de Comercio a este POT de que está preocupando por las entradas y salidas de Bogotá.
No hay nada planteado para la calle 13, para la 80, para la autopista norte, para la ALO sur, para la autopista sur. O sea, Bogotá dice que quiere desarrollarse mirando hacia la sabana, pero no amplía las vías. Si no lo amplía, ¿cuánto tardan ustedes en salir de aquí en este momento? De aquí a Mosquera, 1 hora y media. De aquí a Chía, 1 hora y media. De aquí a Soacha, 2 horas. ¿De qué le sirve a Bogotá una magnífica autopista Bogotá-Ibagué, Bogotá-Tunja, Bogotá-La Vega, si la salida de Bogotá dura 1 hora, 1 hora y media? Es la única ciudad a las puertas de entrada y salida y que no tiene previsto un plan vial. Está previsto desde mucho tiempo atrás, pero no en el POT, ni en los planes de desarrollo de la alcaldía. Entonces, ¿qué sabemos de la calle 13 y el 80? Nada. El espacio para ampliar la calle 13. Entonces, el problema de la movilidad no es únicamente dentro de Bogotá, es para salir y entrar. A la Cámara de Comercio, obviamente a la ANDI, le ha preocupado la falta de actividad de Bogotá. Las industrias se salen de Bogotá, detrás de las industrias se van los dueños. Y si nosotros tenemos que salirnos a Chía, nos vamos. Pero entonces, ¿qué le va a quedar a la señora Claudia López y sus sucesores? Prácticamente una ciudad que no tiene competitividad. Bogotá es hoy una de las ciudades de menor, y la más baja competitividad. Entonces ellos tal vez lo que se hacen, no importa que la movilidad se vuelva peor, si ya estamos en un lío terrible de movilidad, pues que la cosa continúe así, pero internamente no tenemos la solución hasta que no haya metro y todo este sistema de transporte público, es lo que dice el POT. Mala noticia, pero hay que soportarla, a ver qué vamos a hacer. O sea, no será la mejor ciudad. Hace 30, 40 años Bogotá era la ciudad más atractiva en competitividad para las empresas. En este momento la ciudad, la 6ª ciudad en competitividad en razones de infraestructura. Es la primera, si se tiene en cuenta educativo, universidades, gobierno, finanzas, porque son 10 parámetros para definir la competitividad. Pero una de las que más afecta es la infraestructura y la movilidad, y en ese sentido no es la ciudad más atractiva. Tocará seguir viviendo en esta ciudad a pesar, esto no es culpa de la actual alcaldesa, ni del anterior alcalde, ni del que le siga, es un tema al cual llevamos con desafortunadas alcaldías que no fueron capaces de llevar unos programas de movilidad eficientes como Medellín o como Barranquilla. Hoy Medellín y Barranquilla son las ciudades de mejor infraestructura y movilidad y son las ciudades más competitivas para establecer empresas allá. Y Bogotá se nos está quedando atrás. Bueno, yo creo que ahí terminamos. Gracias, Adriana, gracias a todos ustedes. Y en otro momento podríamos volvernos a reunir cuando se apruebe el POT. De aquí al 8 de diciembre deberemos tenerlo definido. Bueno, Oscar, no, a ti inmensamente agradecidos. En el chat están dando las gracias de parte de la asociación, como siempre, súper agradecidos por toda la información que nos da. Vamos a subir esta charla para los que no pudieron asistir a nuestro canal de YouTube, donde tratamos de mantenerlos al tanto de todo lo que está sucediendo. Oscar, mil y mil gracias por el documento, por la charla y siempre mantenernos con un análisis muy profundo de lo que está pasando. Esperaremos al 8 entonces, ¿qué pasa? Bueno, una feliz día y fin de semana. Igualmente. Chao, Muchísimas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Feliz día.